Listo. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada quiero dar las gracias a Eduardo García por haberme invitado a participar en esta ponencia, y el tópico que vamos a tocar es la reanimación posparo cardíaco. Si bien cuando un paciente recupera la circulación espontánea, lo más importante es lo que vamos a hacer después. A pesar de todo esto, los lineamientos que se dictaron en el 2010 y que están en el Circulation y en el capítulo 14 específicamente, los estudios y las recomendaciones que se hacen a los niños en el soporte posparo cardíaco, la mayoría de estos estudios son resultados de estudios de adultos y de estudios en animales. Esto es por la relación tan baja de paros cardíacos en comparación con los adultos y por la heterogeneidad de la causa del paro cardíaco en el niño. Por lo tanto, pues no se pueden tener muestras representativas para poder emitir recomendaciones realizadas en ensayos clínicos aleatorizados en pacientes pediátricos. Esto ha costado muchísimo trabajo. A diferencia del adulto, el pronóstico tanto de sobrevida como el neurológico en el paciente pediátrico se ha quedado estancado. Y se ha quedado estancado pues porque ha faltado evidencia científica para poder mejorar la situación del niño durante la RCP. La situación que sí está reportada, que nos mejora el pronóstico tanto neurológico como de sobrevida, es lo que mencionó Eduardo hace rato. En el niño también está evidenciado y es la única, es dar RCP básica en el lugar que se encuentra el paciente y RCP básica de calidad. Una vez que el paciente pediátrico recupera la circulación espontánea, es importante instituir un soporte posparo cardíaco para tratar de prevenir la lesión orgánica secundaria, pero también para preservar la función neurológica, para poder, ya que la mayoría de los pacientes que nosotros ingresamos a terapia intensiva posparo fallece de lesión encefálica. Entonces, gran parte del enfoque del paciente posparo es hacia preservar la función neurológica. Y para lograr preservar la función neurológica, pues tenemos que hacer un sinfín de situaciones y trabajar en conjunto con todos los órganos que también obviamente están lesionados, no solamente cerebro, pero para poder estabilizar cerebro tenemos que estabilizar el resto de los órganos. Entonces, una vez que el paciente recupera la circulación espontánea, pues tenemos que trabajar fuertemente con el soporte que contamos, pero es importante ofrecer a pacientes por posparo una unidad de cuidados intensivos donde podamos llevar un monitoreo mucho más avanzado para poder sacarlo con el mejor pronóstico neurológico. Sin embargo, hay situaciones que no podemos quitar y que siempre nos van a empobrecer tanto la sobrevida como el pronóstico neurológico, y ya lo mencionó también Eduardo. Uno es la situación de los paros cardíacos fuera de un hospital y no reanimados, los paros dentro de un hospital y que bien no sean atestiguados, pues tampoco se espera un buen pronóstico neurológico. El pronóstico en las siguientes 72 horas de cualquier paciente en paro cardíaco es incierto, por lo tanto se debe de dar todo el soporte posible para mantener una buena perfusión cerebral. La mayor parte de los fallecimientos después de que recuperan la circulación espontánea sucede en las 24 horas, con un menor pico a las 72 horas. Tenemos que trabajar con un equipo de órganos, que no se puede trabajar por separado, porque tenemos que, una de las metas es la disponibilidad de oxígeno, mejorar la disponibilidad de oxígeno para mejorar la perfusión. Por lo tanto, tenemos que mejorar tanto condiciones respiratorias como condiciones cardíacas. A nivel respiratorio, las recomendaciones que se
emiten son evitar la hiperoxemia. Evitar la hiperoxemia para reducir el riesgo por lesión oxidativa secundaria a liberación de radicales libres. Cuando estamos durante la RCP, estamos en un hospital, damos oxígeno al 100%. Sin embargo, una vez que el paciente recupera la circulación espontánea, es importante tratar de que el paciente sature no 100%, sino menos del 100%. El promedio es 94% para tratar de evitar la liberación de radicales libres. Con que el paciente mantenga oxemias por arriba de 60 sin tener hiperoxemia para evitar la lesión secundaria a la liberación de radicales libres. El monitoreo respiratorio, una vez que el paciente se intuba, pues debemos de verificar la colocación de la cánula, monitorizar el CO2 exhalado, que si bien durante la RCP es de gran utilidad, pues también es de utilidad monitorizarla cuando ya el paciente lo tenemos en una terapia intensiva para estimar el espacio muerto y también nos da un estimativo del gasto cardíaco si está muy disminuido. Debemos de brindar sedación y analgesia cuando nosotros tenemos al paciente intubado, para quitarle el dolor. Sin embargo, cuando ofrecemos ventilación mecánica, los bloqueadores neuromusculares se deben de valorar cuidadosamente, indicarse solo en situaciones específicas, como es cuando el paciente presentó una lesión pulmonar muy importante. Una de las complicaciones más frecuentes de un paciente que tuvo un paro cardíaco prolongado, o dependiendo de la causa del paro cardíaco, si esta fue choque séptico, es daño pulmonar agudo. Entonces, una de las situaciones es que probablemente este paciente está requiriendo un soporte ventilatorio muy alto, no logra someterse a ventilación, probablemente tenemos que utilizar bloqueadores neuromusculares, valorarlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder valorar sus movimientos si el paciente presenta crisis convulsivas. Por lo tanto, si van a manejar este medicamento, manejarlo con sumo cuidado. Para mejorar la función del sistema respiratorio, una vez que sale el paciente del paro cardíaco, la recomendación también es descomprimir la cámara gástrica. Una vez ya intubado el paciente, tenemos que hacer nuestra evaluación respiratoria, tomar nuestra gasometría, nuestra radiografía y parámetros ventilatorios que son que dañan menos al paciente en paro cardíaco o al paciente pediátrico, no hay nada descrito. ¿Cuánto le vamos a dar? Lo primero es no hiperoxigenar y no hiperventilar, mantener en normoxemia y mantener en normocapnia para tener nada más una adecuada disponibilidad de oxígeno. Si nosotros estamos manejando parámetros muy altos de ventilación y aunado a esto el paciente tiene asociado un edema cerebral muy importante, cuando ya hablemos de monitoreo neurológico, pues es importante ver el impacto que tenga la ventilación en la presión intracraneana. No hay ninguna receta de cocina, no hay ninguna recomendación especial, énfasis, normoxemia, normocapnia, nada más, y monitorización con el CO2 exhalado. La hiperventilación en el paciente, tanto durante el paro cardíaco como en la ventilación, lo único que nos va a hacer es disminuir el gasto cardíaco y secundariamente nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Los únicos pacientes que vamos a hiperventilar respiratoriamente hablando y que se pueden beneficiar de ello son los pacientes que estamos sospechando que tienen hipertensión pulmonar o que esta fue una de las causas del paro cardíaco. Al inicio no lo mencioné, pero estaba en la diapositiva. Es muy importante tratar la causa del paro cardíaco para mejorar la hemodinamia del paciente. Si nosotros no tratamos la causa del paro cardíaco, pues nunca vamos a mejorar la situación en general. Pasando al sistema cardiovascular, ¿qué pasa con el corazón en el paciente que se para? Gran parte de los pacientes que se paran
adultos, la mayoría tiene disfunción cardíaca. En un menor porcentaje la tiene el paciente pediátrico y la va a presentar el mayor pico en las primeras 24 horas y hasta las 72 horas aún. A esto se le llama lo que es el corazón contundido. La respuesta del sistema cardiovascular en el paciente posparo, la respuesta más frecuente, a excepción de que el paro sea por un choque séptico, es elevación de las resistencias vasculares sistémicas, elevación de las resistencias vasculares pulmonares y elevación de la presión al final de la diástole. Por lo tanto, ¿en qué me voy a enfocar cuando hay disfunción cardíaca? En mejorar la función de la diástole, ¿sí? En disminuir las resistencias vasculares pulmonares y en tratar las resistencias vasculares sistémicas para mantener una adecuada presión de perfusión. Los pacientes posparo con choque séptico son pacientes que gran parte de ellos cursan con resistencias vasculares sistémicas disminuidas. De ahí en fuera, la mayoría son pacientes con resistencias vasculares sistémicas incrementadas. Por lo tanto, para mejorar la disponibilidad de oxígeno, mejorando la función cardíaca, pues nada más pensemos cómo mejorar la disponibilidad de oxígeno del corazón, mejorando el gasto cardíaco, manipulando frecuencia cardíaca. Si fue ritmo el que me dio problemas, si tiene problemas con ritmo, tengo que tratar el ritmo. Por más líquido que yo le ponga, por más aminas que yo le ponga, si el ritmo no está tratado, pues no vamos a mejorar la disponibilidad de oxígeno de este paciente. ¿Cómo vamos a mejorar el inotropismo de estos pacientes? Están descritas los usos de muchísimas aminas, vamos a hablar dobutamina, adrenalina, norepinefrina, inodilatadores. ¿Cuál de ellos es el mejor para pacientes posparo? Todos y ninguno. Todos y ninguno, y por eso lo puse de todos colores. ¿Por qué? Porque tenemos que individualizar situaciones y tenemos que saber utilizar las aminas. Primero que nada, los pacientes posparo pueden llegar a requerir volumen para mejorar el gasto cardíaco, sí pueden llegar a requerir volumen, pero una de las recomendaciones emitidas es manejar aporte de cargas bajas, de 5 a 10 mililitros por kilo, porque hay que recordar que están elevadas las presiones de llenado al final de la diástole. Por lo tanto, son corazones duros que no van a aguantar cargas agudas en grandes volúmenes. Entonces, manejar ahí sí, si yo tengo duda que el paciente esté hipovolémico, vamos a manejar cristaloides, es lo indicado, de 5 a 10 mililitros por kilo. Las aminas, ¿qué amina es la mejor? La que yo conozca, la que yo sepa manejar. Los inotrópicos o los inodilatadores que no incrementan el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y que ya están demostrados y que tienen evidencia en niños, pero en posoperatorio de cirugía cardíaca, pues uno de ellos es la milrinona y otro es el levosimendan, que no lo tengo aquí mencionado, pero que ya hay evidencia. Por lo tanto, una vez que estoy manejando el sistema cardiovascular, ¿cómo lo tengo que monitorizar de nuevo? Tengo que tener frecuencia cardíaca, presión arterial. Si estoy en un lugar que pueda monitorizar presión arterial invasiva, es importante monitorizar presión arterial invasiva. Tengo que invadir al paciente. Los pacientes en paro cardíaco, si no tienen accesos vasculares periféricos, el primero que se debe de pensar en accesar es el intraóseo. Al momento de la reanimación posparo, no hay que retirar el intraóseo hasta que tenga por lo menos 2 vías por donde yo pueda administrar cualquier medicamento. Entonces, el intraóseo no se retira hasta que yo pueda accesar. Monitorizo a mi paciente con un catéter central para poder llevar a cabo mi taller de gases y poder tener o guiar mi manejo de aminas en cuanto a la hemodinamia por el cálculo hemodinámico. Muy bien. Entonces, importante de nuevo evitar hipoxemia y evitar hipotensión. El paciente
si yo manejo precarga, yo manejo inotrópicos, y obviamente para que todo esto me funcione, la bomba cardíaca tiene que estar bien en cuanto a estado ácido-base y electrolitos, pues mi situación final va a ser clínicamente una buena perfusión. Y hablar de una buena perfusión, estamos hablando de pulsos distales palpables, estamos hablando de un buen gasto urinario, estamos hablando de que la acidosis metabólica ya va en resolución, estamos hablando de que el lactato ya va en disminución y estamos hablando que mi reserva venosa ya va en incremento. Reservas venosas recomendadas son por arriba del 70% para asegurar un buen gasto cardíaco. Monitoreo ideal, pues tener continuamente el electrocardiograma, mi saturación periférica, CO2 exhalado. Este paciente se estaba monitorizando con presión intracraniana, entonces lo ideal es tenerlo monitorizado de cabeza a pies, completo. Una situación importante que se da es la regulación de la glucosa. Sin embargo, en pacientes pediátricos no hay estudios que hayan demostrado que la presencia de hiperglucemia sea un factor que incremente la mortalidad o que empeore el pronóstico neurológico. No así en adultos. En adultos sí está demostrado que la hiperglucemia se asocia a mal pronóstico neurológico y aumento de la tasa de mortalidad. Lo que sí está bien demostrado en los pacientes pediátricos y sobre todo en niños muy pequeños con cerebros inmaduros es que la hipoglucemia potencia la lesión neurológica. Tratar la hipoglucemia es una recomendación clase 1. Esta sí debe ser tratada agresivamente. Insulina se tiene que evaluar cuidadosamente y si se va a manejar, evitar eventos de hipoglucemia por el uso de insulina. La hiperglucemia está asociada a mayor gravedad en el paciente pediátrico, más no así con aumento de la tasa de mortalidad y del pronóstico neurológico. Trastornos ácido-base y electrolitos. Muchos tenemos, el paciente está con acidosis metabólica y la desesperación de corregir el estado ácido-base, pasar inmediatamente bicarbonato. La acidosis metabólica en el paro cardíaco se da por la ausencia del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces hay hipoxia tisular, hay acidosis metabólica. Por lo tanto, no está recomendado el uso de bicarbonato, a menos que la acidosis metabólica se demuestre que sea secundaria a una lesión tubular renal, o a menos que yo quiera con el bicarbonato mejorar el pH para sacar a un paciente de una crisis de hipertensión pulmonar siempre y cuando no lo pude hacer con el ventilador. Entonces debe de manejarse cuidadosamente porque tiene muchos efectos secundarios que todos ya conocemos. Paciente posparo puede presentar hipercalemia secundaria a la acidosis metabólica, se debe de tratar intensamente. Presenta la mayoría de ellos hipocalcemia y la hipocalcemia y la hipomagnesemia se debe a los trastornos o a la disfunción de la membrana celular por agotamiento de ATP. Cuando hay hipocalcemia es una de las situaciones principales. El calcio se secuestra dentro de la célula y si utilizamos productos sanguíneos altos en citratos, esto también nos pueden dar hipocalcemia. Hay un estudio en pacientes pediátricos, este sí es en niños, que está demostrado que el uso exagerado de calcio en pacientes posparo incrementan la tasa de mortalidad y empeoran el pronóstico neurológico, ya que el calcio utilizado en exceso ocasiona apoptosis y necrosis neuronal. Por lo tanto, ojo con el calcio. Se debe de utilizar si tengo inestabilidad hemodinámica y tengo que mejorar mi bomba cardíaca y tengo un gran soporte de aminas, porque el calcio, pues sí es importante tener calcios ionizados normales para poder tener un buen funcionamiento de la bomba y de estos medicamentos. Igual, hipomagnesemia no hay nada demostrado del uso en niños, más sí en adultos, y hay un estudio interesante que
administrado agudamente en pacientes que están fibrilando, mejora la recuperación de la circulación espontánea y el pronóstico neurológico. La función renal, generalmente tenemos que tratar de cuidarla. Todos los pacientes son potenciales de presentar lesión renal aguda, por lo tanto, una de las recomendaciones es vigilar que los pacientes presenten 1 mililitro por kilo por hora de orina, los pacientes pediátricos, los adolescentes 30 mililitros por hora, mejorar la perfusión para que mejore la perfusión renal y evitar medicamentos nefrotóxicos, ajustar una vez que tenemos un valor de creatinina, ajustar medicamentos a valores a la tasa de filtración glomerular, porque son muchos detalles que todos olvidamos y que en muchas ocasiones hasta nos llevamos al paciente a una tomografía con media de contraste y lo único que hacemos es potenciarle su lesión renal. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la función neurológica. Hay factores que agravan el pronóstico neurológico. Uno de ellos es la causa del paro cardíaco, los paros no presenciados, la fiebre, la hiperglucemia y el estado epiléptico. La hipotermia que se presenta en forma espontánea posparo es un factor de mal pronóstico neurológico. Si tenemos un paciente que tiene ausencia del reflejo corneal, del reflejo pupilar a las 24 horas, ausencia del retiro al estímulo doloroso, no tiene respuesta motora, son situaciones o factores clínicas de mal pronóstico. Lo interesante aquí cuando nosotros estamos valorando neurológicamente a un paciente es a qué pacientes vamos a sedar, porque definitivamente la mayoría de nosotros lo primero que hacemos es sedar al paciente para mantener la función neurológica. Sin embargo, la primera hora debe evitar sedarse al paciente a menos que tenga inestabilidad hemodinámica importante para poder valorar el estado neurológico. Es importante no hiperventilar a los pacientes de manera rutinaria. Los únicos pacientes que vamos a hiperventilar, ya hablamos de los de hipertensión pulmonar, también es a los pacientes que tienen signos de herniación cerebral. Esos pacientes sí se pueden hiperventilar y tenemos que tratar agresivamente la fiebre con antipiréticos, medios físicos, para tratar de reducir la lesión cerebral. Muy importante que nosotros tratemos todo esto. Y las crisis convulsivas, investigar causas metabólicas y electrolíticas. Evitar, si está el paciente en hipotermia, incrementos bruscos de temperatura no mayores a 0.5 grados por cada hora. La hipotermia es un tema que ahorita está, o que se le ha dado mucha atención en pacientes posparo. Sin embargo, la hipotermia está demostrada actualmente su utilización en pacientes adultos o su beneficio en pacientes adultos, mejora el pronóstico neurológico y en recién nacidos que están asfixiados. En estos dos edades hay ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado mejoría del pronóstico neurológico, no así en pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos solo hay series de casos reportadas, hay un estudio multicéntrico que ahorita se los voy a mencionar, que es uno de los más grandes, que es retrospectivo, y se recomienda actualmente al paciente pediátrico posparo hacer hipotermia terapéutica. Sí está recomendado, es una clase de recomendación 2B. Se debe de hacer solamente en aquellos pacientes que estén comatosos en la primera hora y es de beneficio en las primeras 6 horas posparo cardíaco. Después de las 6 horas no se ha observado beneficio. Hay muchas formas de llevar a cabo la hipotermia terapéutica, no las vamos a describir. Existen máquinas especiales para llevar a cabo el enfriamiento de estos pacientes. Es importante que contemos con la tecnología para poder llevar a cabo hipotermia, sí es importante.
¿Se puede hacer con medios físicos y está descrito? Claro que sí se puede hacer. El detalle es el recalentamiento, porque si no tenemos cuidado con el recalentamiento en estos pacientes, podemos provocar hiperflujo cerebral y se va a elevar la presión intracraneana y vamos a ocasionar mayor daño en el paciente. Por lo tanto, le brindamos hipotermia terapéutica. Todos los que manejamos terapia intensiva sabemos si es un paciente que el pronóstico puede ser muy malo. Yo creo que hay que brindárselo a todo paciente comatoso. Sin embargo, se debe de brindar con el sumo cuidado del recalentamiento y de vigilar las complicaciones que la hipotermia nos puede generar, sobre todo cuando hacemos el evento de inducción. Lo más peligroso es la inducción y el recalentamiento. Lo vamos a hacer. La recomendación es que sí conozcan los trastornos electrolíticos que puede presentar y a nivel cerebral si no hacemos un adecuado recalentamiento. Bueno, este es el protocolo que el doctor Robert Clark y la doctora Fink realizaron de hipotermia terapéutica. Es un estudio multicéntrico, lo hicieron se llevó a cabo en varios hospitales. Se tomó de los registros también del paro cardíaco de Estados Unidos y bueno, ellos en este estudio analizaron que el 91% de la causa del paro cardíaco fue asfixia. Los 40 pacientes que recibieron hipotermia fueron admitidos durante o después del 2002. La mortalidad de ambos grupos, a los que se les ofreció y a los que no se les ofreció, fue similar, no hubo una diferencia. La mortalidad de ambos grupos no mejoró con el tiempo. La hipotermia inicial del grupo fue de menos de 35 grados. Y bueno, finalmente tampoco hubo complicaciones importantes que atentaron contra la vida en los pacientes en los que se les indujo hipotermia terapéutica en este estudio multicéntrico. Bueno, entonces se concluye que no hay un método ideal de inframiento y de recalentamiento. Si lo vamos a hacer, tenemos que prevenir temblores con sedación y con bloqueadores neuromusculares de ser necesario. Si todo paciente posparo tiene riesgos altos de infección, si nosotros nos sometemos a hipotermia, los riesgos incrementan mayormente. Tenemos que vigilar todos estos efectos secundarios que nos puede dar también la hipotermia terapéutica. Conclusiones del soporte posparo cardiorrespiratorio. Bueno, pues para empezar, no hay estudios dirigidos a niños, la mayoría está realizado en adultos. Por lo tanto, no existe un consenso o medidas estandarizadas para el manejo óptimo de la posresucitación. Los cuidados posparo, aún así, han disminuido la morbimortalidad causada por inestabilidad hemodinámica y han reducido la morbimortalidad derivada de la falla orgánica múltiple y de la lesión cerebral. Con hipotermia, pues no se ha demostrado en los estudios que tenemos en niños mejoría en la sobrevida ni en el pronóstico neurológico. Está muy demostrado en recién nacidos que presentan paro por asfixia, que sí es de beneficio. Se requieren mayores estudios que evalúen su vialidad, seguridad y eficacia. Bueno, pues es todo. Muchas gracias.